Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos lo que dice Lucas en el capítulo 4, versículo 18, que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Podemos poner en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Tenemos un Dios poderoso, lleno de gracia y de misericordia. Hemos estado hablando acerca de la importancia que es obedecer a la palabra de Dios para que podamos llevar a cabo esos planes y esos propósitos que el Señor ha trazado con cada uno de nosotros. Muy importante la obediencia. Recuerda que hemos dicho que la obediencia aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Un pueblo que no tiene la capacidad o no tiene el deseo y el corazón de obedecer es un pueblo que está dispuesto al fracaso, está destinado al fracaso, porque recuerda que el Señor declaró en su palabra que su mandamiento era para que nosotros lo cumpliéramos, y el cumplimiento de su palabra hace que seamos prosperados en todo, que seamos bendecidos y por supuesto que tengamos vida eterna en Él. Quiero compartir una palabra que está en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al versículo 6 declara: Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Declara el apóstol Pablo en esta carta que el Señor nos ha concedido unas armas, y por supuesto no son armas como las que se utilizan en esta tierra. Recordemos que el profeta Zacarías en el capítulo 4 declara que no es con ejército, no es con la fuerza del hombre, sino con el Espíritu Santo de Dios que se iba a obtener, o que se puede obtener, una victoria poderosa, contundente. Y aquí está declarando el apóstol que las armas no son carnales, son armas espirituales. Y menciona que sobre todo estas armas están para derribar argumentos y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recordemos que uno de los campos donde el enemigo trabaja es los pensamientos, es la mente. En Efesios declara la necesidad de cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Allí en la mente, en los pensamientos, es donde se levantan estas fortalezas, estos argumentos, es donde haya cabida la palabra de Dios, o es donde haya cabida las falsas doctrinas, las mentiras, los engaños. Santiago declara que cada persona es tentada cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Y cuando se da esa primera atracción, cuando el pecado es concebido, cuando ese mal pensamiento es concebido, da a luz el pecado. Y cuando se lleva a cabo, cuando se pone por obra el pecado, es donde definitivamente viene la muerte. Dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así que el campo donde nosotros debemos trabajar junto con el Señor es nuestros pensamientos, y allí es también donde sembramos la palabra de Dios en la gente, en su pensamiento, en su corazón. Así que el apóstol declara la necesidad de derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor, y dice que debemos llevar cautivo, o sea, someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como hemos venido hablando en este tiempo, ahí es donde se dan las guerras más fuertes, las más poderosas, donde obtenemos las victorias más grandes o obtenemos también las derrotas más tremendas. Si no llevamos cautivo a nuestra mente, nuestro pensamiento, a la obediencia a Cristo, aun a pesar de nuestros pensamientos, de nuestros argumentos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, debemos llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, no es lo que yo diga,
es lo que el Señor diga. Dios sabe para dónde nos está conduciendo. Él sabe cuál es el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Nos conviene a nosotros someternos a Dios. A- Aunque parezca extraño, aunque parezca absurdo, aunque sus planes a veces sean, sí, diferentes, extraños para nosotros, como vemos en la Biblia, muchas de las victorias que Dios dio a su gente de guerra fueron victorias extrañas. Por ejemplo, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres y el Señor le dijo, son demasiados. Diles que el que tenga miedo se devuelva para su casa. Se le devolvieron 22,000, le quedaron 10,000 para pelear una batalla contra un ejército tan numeroso como la arena del mar. Y entonces el Señor le dijo, todavía son demasiados, vamos a probar estos 10,000, y de esos 10,000 le dejó 300. Y ahí es donde un hombre con 300 hombres libra una batalla tremenda, tremenda. Dios les dio una victoria muy tremenda, muy contundente sobre sus enemigos. Pero así es Dios, que derriba argumentos humanos y establece lo divino, lo que nos da a entender que la victoria es solo de Dios, que no es por intervención humana, que no es por la fuerza del hombre que se consiguen las cosas divinas, sino que todo es un regalo, es una dádiva, es una gracia del Señor. Nosotros vemos, por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7, dice, el Señor le hace un llamado a Jeremías para ejercer esa labor de profeta, y Jeremías le declara esto. Jeremías 1 del 5 al 7 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Qué tremendo esto, que nosotros somos conocidos por el Señor desde siempre. Y aquí declara, antes que te formase en el vientre, o sea, antes que Jeremías existiera, Dios ya lo conocía. Le había asignado un nombre, le había asignado una nación, le había asignado una labor, ya lo había empoderado antes que siquiera él existiera. Me gustan estos textos y me hacen sentir seguro en el Señor, me hacen sentir que mi vida no es una vida hecha al azar, no soy un accidente. Dios tiene planes y propósitos conmigo aún antes de que naciera, antes de que estuviera en el vientre, es lo que declara el Señor acá. Cuando Dios le declara a Jeremías que lo había apartado para él, para que diera su mensaje, para que fuera un profeta a las naciones, Jeremías argumenta. El argumento que le da a Jeremías es, no sé hablar porque soy niño. O sea, Jeremías fue llamado a muy temprana edad para ejercer esta labor. Y mira qué tremendos son los temores del corazón o los argumentos que nosotros levantamos para no obedecer, aunque a veces parece piadoso. En este caso, Jeremías no está escapando de Dios porque esté en una práctica pecaminosa o tenga malos deseos del corazón, sino que él dice, todavía no estoy preparado. Y resulta que nuestra capacidad no viene de nosotros. La capacidad que hemos recibido viene de Dios. Y Dios lo llamó siendo un jovencito y el Señor declaró, tú ya estás listo. Y ahí es donde nosotros debemos ponernos de acuerdo con Dios. Si Él dice, tú estás listo, yo estoy listo. Pero si Él dice, todavía no, entonces yo debo esperar a que el Señor dé la orden. Qué tremendo que el Señor declara que Jeremías era un profeta a las naciones y no salió de Jerusalén. Jeremías todo el tiempo estuvo profetizando desde su propia tierra. Solo salió cuando se lo llevaron obligado a la tierra de Egipto, escapando ese remanente que quedó después de que Nabucodonosor se llevó a todo el pueblo a Babilonia, y el remanente que quedó quiso escapar a Egipto y se llevaron a Jeremías obligado. Desde allá nuevamente el Señor lo trae a su tierra. Hay muchas personas que han recibido ese llamado y que
o mejor que cuando alguien les profetiza, les dice: "He aquí, tú eres profeta a las naciones". Y la gente se llena es como de ilusiones raras, de pensamientos vanos, de orgullo, de vanidad, y a veces se aferran a esa clase de cosas como si eso fuera lo más vital para sus vidas, ir a profetizar a las naciones. Y Jeremías fue un profeta llamado a las naciones que nunca salió de Jerusalén, y realmente todo el mundo que conoce las cosas de Dios sabe quién es el profeta Jeremías. Así que no te llenes de esas ilusiones vanas o extrañas cuando alguien te profetiza esa clase de cosas. Jeremías argumenta: soy un niño, y el Señor le dice: ya estás listo. No es el tamaño del cuerpo, no es la figura externa, es cuando Dios dice que es ya y listo, y es ya. Estamos listos para Él. En el momento en que lo diga, debemos hacerlo. No podemos pelear, no podemos contender con el Señor, porque Dios tiene un tiempo para todo. Y si Dios estaba levantando a Jeremías en este momento para darle una palabra a su pueblo, ya era el tiempo de Dios, ya era el tiempo de Jeremías. ¿Cuándo es nuestro tiempo? Cuando es el tiempo de Dios. Ahí es donde debemos empezar a orar, a hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, mira que Jeremías le argumenta al Señor algo, pero el Señor dice: no, no es cierto, tu argumento no es verdadero, no es aceptable en el mundo del Espíritu, porque todo el universo se rige es por la palabra de Dios. Y Dios le dice a Jeremías: ya estás listo. Otro que argumentó es Moisés. Moisés aparece allí en Éxodo, en el capítulo 4. El Señor le encomienda ir a la tierra de Egipto para libertar a su pueblo. Del Éxodo 4, del versículo 10 al 14 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Mira esto, también Moisés argumentó: a pesar de que Dios ya había hecho unas señales tremendas con él, recuerden que él había lanzado su vara al piso, se había convertido en una serpiente, luego nuevamente se convirtió en vara, metió su mano aquí en su costado, en su seno, y cuando la saca está leprosa, vuelve y la mete, está sana. Dios haciendo señales para convencer a un hombre que se siente débil, a un hombre que va a ir a enfrentar una nación muy poderosa, muy poderosa. Pero el Señor está convenciendo a Moisés, hace esas señales para afirmar la fe de su hijo, de su siervo, para que él tuviera toda la confianza a ir ante Faraón. Sin embargo, estas señales no tuvieron toda la efectividad que el Señor quería que tuviera en el corazón de Moisés. Y había un argumento de Moisés, y ese: no sé hablar, soy tardo en el habla, tengo un problema con el habla. Y ahí es tremendo. Mira, muchas personas puede ser que no quieren hacer la obra de Dios porque se sienten inseguros, no piensan que tengan la capacidad. Y hay otros que piensan que están listos porque tienen todas las habilidades de esta tierra, todos los conocimientos, son muy hábiles para hablar, hábiles en todo, entonces piensan que están listos. Pero ni el que piensa está listo si Dios no dice que está listo. Y el que piensa que no está listo, pues está listo si Dios dice que listo, este es tu tiempo, ya estás listo para hacer mi obra. O sea, no es por la capacidad. El que piensa que es, tal vez no sea. Y el que piensa que no es, tal vez sí es. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: es que yo voy a estar contigo. Finalmente, bueno, el Señor, por respaldar a Moisés mientras él coge confianza, le coloca a un lado a Aarón. La figura de Aarón fue importante en esa primera etapa de Moisés, porque ya después él coge seguridad y ya finalmente Aarón se hace a un lado. Obvio que se establece el sacerdocio de Aarón, pero se hace a un lado Aarón y Moisés es el que va
adelante de su pueblo. Entonces, mira, qué tremendo es esto. Por eso Corintios dice, derribando todo argumento, derribando toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios en nuestras vidas, todo lo que se levanta en desobediencia. Parezca bueno, parece que Moisés tiene la razón en que no sabe hablar, pero el Señor dice, no es porque sepas o no sepas, es que yo te estoy enviando y punto. Lo mismo que con Jeremías, que argumentaba que era un niño. Entonces, ese argumento hay que derribarlo, aunque parezca piadoso, ¿sí? Para que podamos llevar a cabo la obra de Dios. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3, declara, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, yo no puedo andar con Dios si no me pongo de acuerdo con Él. Dios no se tiene que poner de acuerdo conmigo, porque normalmente todo lo que sale de mi corazón normalmente es perverso. Así que Dios no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo sí me tengo que poner de acuerdo con el Señor. Y ahí es donde debemos convertirnos como en siervos de Dios. Recuerda que en la Biblia Dios nos llama hijos, nos llama amigos, como dice Jesús, que a sus amigos les cuenta todas las cosas que tienen que ver con el reino, pero también nos llama siervos. Entonces hay que aprender a diferenciar eso. Cuando yo soy un hijo para disfrutar de la herencia de Dios, de su paternidad, de su gracia, de su favor, cuando Él me llama amigo para compartir conmigo esos secretos poderosos del mundo del espíritu, donde a veces Dios quiere venir a conversar con uno de sus amigos y contarle parte de lo que él piensa, parte del dolor que él siente, muchas veces por una generación que lo desprecia, eh, pero también cuando somos siervos, porque cuando somos siervos no opinamos, no argumentamos, cuando somos siervos no nos sentimos dueños de nada, simplemente nos sentimos esclavos de Dios. Señor, lo que tú digas se hace y punto, porque aquí ya no soy ni hijo, no soy ni amigo, aquí soy un siervo de Dios dispuesto a obedecer. Entonces, tengo que ponerme de acuerdo con Dios, Dios no tiene que ponerse de acuerdo conmigo en nada, soy yo el que me someto a Dios para ser conforme a su voluntad. Y esa es la guerra de la cual yo te estaba hablando todos estos días. Es una guerra a muerte, que Jesús también la experimentó allá en Lucas, cuando somete su voluntad a la del Padre, aún con sudor de sangre, con gotas de sangre que sudó. El Señor estaba sometiendo su voluntad, diciendo, no se haga mi deseo, sino que se cumpla tu deseo. No se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y realmente ahí es donde está la guerra poderosa que todo creyente debe librar si realmente quiere honrar y agradar a Dios, si no quiere que el pecado se enseñoree sobre su vida y si quiere llevar a cabo el plan divino. Esa guerra la va a tener que vivir tú y yo. Vamos a tener que vivir esa guerra. Muchas veces vamos a tener que estar en el secreto, allí en agonía, diciéndole al Señor, esto no me gusta, este plan no me gusta, esto que debo hacer no me agrada, pero Señor, si a ti te gusta y si es tu voluntad, así se tiene que hacer. Así que en esta batalla en mi interior, yo debo darle la victoria a Dios. Yo debo cederle a Dios. Yo debo dejar que Él venza sobre mi vida. El profeta Jeremías, aunque argumentó inicialmente diciendo soy un niño, finalmente se sometió al Señor hasta que llega un momento donde a veces quería escaparse de la labor que Dios le había encomendado, pero decía, no puedo, hay un fuego que arde en mí, aunque no quiero hablar, aunque ya no quiero hacer esta labor de profeta, es doloroso compartirle a un pueblo tan indiferente, un pueblo que desprecia constantemente tu nombre, pero aunque quiero callar, ya no soy capaz porque ese fuego se encendió en mi interior y era un fuego que ya no se podía apagar. En la manera en que nosotros empezamos a obedecer la voluntad de Dios, a someternos a Él, nuestra alma empieza a estar ligada, apegada a Dios, anclada en el Señor, de manera que ya no somos capaces de hacer lo que queremos, sino que siempre estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. En algún tiempo
que quería llevar a cabo algún deseo de mi corazón, empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres con esto? No escuchaba una respuesta de Dios. Y en un momento determinado pensé, bueno, como Dios no me ha querido hablar nada, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Entonces le dije al Señor, Señor, tú no me has dicho nada, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Sí, lo que yo quiera, lo voy a hacer. Ya he preguntado mucho, no me ha respondido nada, entonces es listo, lo que yo quiera. Y entonces el Señor me dijo, bueno, listo, está bien, haz lo que tú quieras. Y empecé a pensar qué era lo que yo quería. Y yo, sí, voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera. Pero después de un rato de estar en esa guerra, me di cuenta que lo que yo quería era lo que Dios quisiera. Que yo no iba a hacer nada que Dios no amara, que Dios no estuviera de acuerdo, que nunca iba a hacer una cosa que atropellara mi relación con el Señor. Pero, ¿cómo llega uno a momentos como ese? No es de la noche a la mañana, es en la manera en que cada vez yo cedo y le cedo y le cedo a Dios. Mi alma queda pegada a Él, queda como mezclada, como una amalgama, como pegado tanto a Dios que realmente no estoy interesado en hacer mi voluntad. No me interesa hacer lo que yo quiero, me interesa hacer lo que Dios quiera, porque lo amo, porque quiero seguir sus caminos, porque quiero estar en unidad con Él, como lo declara Juan 17, como lo declara Juan 15, esa vid, esa rama que está ligada a la vid verdadera. Entonces, cada vez que aprendo a cederle mi voluntad a Dios, ese ejercicio se va haciendo más y más profundo en mi vida hasta que ya no puedo tomar decisiones lejos del Señor. Personas en la Biblia han tomado malas decisiones. Por ejemplo, Adán y Eva, estuvimos hablando de ellos el otro día. La serpiente le dijo, no es cierto, ustedes no van a morir. Y ese argumento y esa altivez halló cabida en la mente de Eva inicialmente. Ella empezó a pensar y a pensar y a mirar el árbol y a pensar y a mirar el árbol y lo vio tan codiciable que finalmente el argumento falso, la mentira del diablo, pudo más que las verdades de Dios. Y esa es la guerra, ¿sí? No dejes que las mentiras del diablo en tu vida sean más poderosas que las verdades de Dios. Pasó con la serpiente y Eva la convenció y ella convenció también a su esposo y le dio a comer de ese fruto. Entonces, qué tremendo que Adán no se hubiera puesto de acuerdo con Dios, sino que se hubiera puesto de acuerdo con su esposa para comer de ese fruto. Mira que cuando el Señor declara en la Escritura que el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su familia, bueno, todo lo que está a su alrededor, no es digno de él. Él tiene razón. No es porque el Señor quiera que nosotros nos volvamos seres despreciables con odio en nuestras almas, sino porque Él está diciendo que nadie puede llegar a ocupar un lugar más alto en mi corazón que el que debe ocupar Dios. Adán estuvo de acuerdo con su esposa, la amaba, ella ocupaba un lugar muy alto en el corazón de él, tanto que lo llevó a deshonrar al Padre, lo llevó a apartarse del mandamiento. Entonces, mira lo tremendo, por eso es verdad, no dejes que nadie se entrone en tu alma. No dejes que tu padre y tu madre se entronen, que tu esposo o tu esposa se entronen, que tu hermano, que tu familia, que un liderazgo espiritual se entrone sobre tu alma. El liderazgo mayor sobre ti debe ser el liderazgo de Jesucristo, el líder, la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Recuerda que todo fue sometido a Él. Por eso nadie puede ocupar más alto, un lugar más alto en mi alma que la que debe ocupar el Señor, para que yo no esté en un territorio peligroso, porque es muy peligroso. Todo lo que ocupa un lugar más grande que el Señor en mi vida es mi enemigo mortal en cuanto a mi relación con el Señor. Entonces, es necesario ponerme de acuerdo con Él y te voy a mostrar algunas personas que no le dieron la razón a Dios, que no se sometieron a Él y el por qué no se sometieron al Señor. Número uno, mira esto que está en Juan, eh, en el capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Por qué
este grupo de personas no quiso someterse al Señor. Juan capítulo 3 del 16 al 20 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Número uno, ¿por qué la gente no se pone de acuerdo con el Señor? ¿Por qué no derriba esos argumentos? Esa altivez. ¿Por qué no se somete para andar junto con el Señor? Porque ama más las tinieblas, porque tiene un amor tan profundo por las tinieblas que no le permite darle parte de su corazón, o mejor, darle su corazón al Señor. Entonces mira lo que dice el Señor: porque ama más las tinieblas, aborrece la luz. Una persona abiertamente no dice yo aborrezco al Señor. Yo no he escuchado a personas que en la congregación digan, es que, ¿sabe una cosa? Yo aborrezco a Dios. Yo casi nunca he escuchado eso. Pero sus obras sí demuestran y sí argumentan o sí son un testimonio de su aborrecimiento al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho dice acá, ama más las tinieblas que la luz. Las personas que aman más los placeres de este mundo, el sexo, que ama más el licor, que ama más el cigarrillo, que ama más las canciones perversas de esta tierra. Por ejemplo, muchas personas que uno le dice, oye, ¿por qué no sacas de tu corazón ese género de música, esa clase de música? ¿Por qué no dejas de fornicar? ¿Por qué no? Y dice, no, es que es tan difícil. Es que seguir a Dios es muy difícil. Y yo le digo, no, seguir a Dios no es difícil. Lo que pasa es que tú amas mucho las tinieblas. Tú tienes un amor desorbitante, sobrenatural. Tú apasionadamente estás entregado a las tinieblas. Por eso no hay espacio en tu corazón para entregarle a Dios. Entonces, este es uno de los argumentos que la gente ama más las tinieblas que la luz. Por eso no se le puede entregar a Dios. Decir que, ay, que yo no voy a botar mi musiquita, que es que, ¿cómo voy a salirme de esta musiquita que me costó tanto? O esta musiquita tan rica que me hace pensar cosas y usted sabe que todo tiempo pasado fue mejor. Le dice la gente a uno y yo digo, no, todo tiempo presente y futuro es el mejor cuando se lo entregó al Señor. El pasado, dice, tiene que quedar atrás, porque la Escritura dice que yo debo renunciar al viejo hombre. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Debemos ir en avance en el Señor, creciendo en luz y en revelación en Él. Entonces, decir que yo amo la musiquita, que es que ese disquito, que es que yo no sé qué, que ama más las tinieblas, aborreces a Dios, aunque no digas abiertamente que lo aborreces. Por ejemplo, alguien que que aborrecía la luz y amaba las tinieblas fue Caín. Cuando el Señor le dice, ¿por qué estás tan cabizbajo, Caín? Porque tú, mira, si haces lo bueno, puedes estar con la frente en alto. Obedéceme, ofréceme un sacrificio de sangre. Caín guardó silencio, no dijo nada, pero ya estaba decidido en su corazón que él no iba a obedecer al Señor. No voy a ofrecer este sacrificio de sangre y voy a matar al que sí lo está haciendo. Te voy a quitar esa alegría de tu corazón, Señor. Tú que amas a Abel porque él sí es obediente, ahora yo voy a hacer que tú me aborrezcas porque yo soy desobediente. Y amaba las tinieblas ese Caín. Y en primera de Juan, en el capítulo 3, también dice eso. Dice, no como Caín, que mató a su hermano porque sus obras eran malas, eran perversas, amaba las tinieblas y le enseñó a su generación a amar también las tinieblas. Dice, Caín era del maligno. Si tú dices no eres capaz de sacarte esa musiquita del corazón,
¿Qué es que tú eres capaz de dejar de fornicar? ¿Qué es que esa noviecita que tienes hace tanto tiempo que no es capaz de dejar de acostarte con ella? ¿Qué es que no eres capaz de dejar al amante que tienes desde el día que te casaste? ¿Sabes por qué no eres capaz? Porque eres del maligno, tú no eres del Señor. Tú eres del diablo, tú eres un hijo del diablo y por eso no eres capaz de renunciar a las tinieblas, porque amas más las tinieblas que la luz y esa es tu condenación. Por eso dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si fueras sincero con el Señor y le dijeras, Padre, yo amo las tinieblas, yo amo las tinieblas, yo amo a mi padre Satanás. Si fueras sincero y le dijeras a Dios, sácame esto del corazón, ten piedad, ten misericordia de mí, y empiezas a tener esa guerra en el interior, en el cuarto, en el secreto, hasta cederle tu voluntad a Dios, te vería en libertad. Porque yo veo gente que pasan los años y los años y los años y están en las mismas luchas, están en las mismas guerras de siempre, están en las mismas prácticas de pecado. ¿Por qué? Porque son amantes de las tinieblas. Se convirtieron en hijos del diablo hace tiempo y no lo saben. Y ellos piensan que son hijos de Dios. No son hijos de Dios, porque los hijos de Dios aman la luz y escapan de las tinieblas. Los hijos de Dios no se someten al demonio, los hijos de Dios se someten a Dios. Los que están en esclavitud, tantos años allí esclavizados, es porque aman el lugar de las tinieblas. No hay más que argumentar, no hay necesidad de sacar excusas, no hay necesidad de mentirnos unos a otros, porque así son las cosas con el Señor. No es a medias, no es estando en la mitad, no es permaneciendo en un lugar neutral. El Señor le dijo a los israelitas a través del profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo y obedézcanle. Pero si Baal es Dios para ustedes, si ustedes creen que Baal es Dios, entonces síganlo a él y adórenlo a él. Pero la gente iba, ofrecía sacrificios a Baal y después venían las fiestas solemnes que se celebraba el pueblo de Israel y ofrecía sacrificios a Dios. Entonces, unos días para el demonio, otros días para Dios. Así no funciona la vida, queridos hermanos. La vida no es así tan deportiva, tan irresponsable, que adoro a los demonios, pero que después digo que creo en el Señor, que yo voy y me deleito en discotecas, en parrandas, en orgías, en embriaguez, y después vengo a congregarme y a levantar las manos y a decir que estoy con el Señor. Por favor, ¿a quién tú estás mintiendo? Te estás engañando a ti mismo. Eres el mayor engañador de ti mismo. ¿Sí? Porque el único que va a salir perdiendo con esto eres tú. Cuando te encuentres delante del Padre y Él te tenga que decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles. Tú viviste una vida en maldición, tú viviste una vida de pecado, tú aborreciste a Jesús. No, yo no aborrecí a Jesús, seguro que no. Aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y Juan está hablando de que la luz es Jesucristo, que está en el mundo desde el principio, desde la creación. Dice, y la luz aquí declara en el versículo 4 del capítulo 1, en él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es claro, las cosas son demasiado claras en la escritura, demasiado claras para el Señor. Lo que pasa es que nosotros le ponemos como colorcito a todos. Nos gusta como camuflar un poco eso. Nos gusta mucho la vida del camaleón que cambia de color de acuerdo a las circunstancias. Pero con el Señor no, con el Señor es blanco o es negro, ¿sí? Con el Señor las vestiduras están blancas y resplandecientes y sin arrugas, o están inmundas, son trapos de inmundicia. No hay un lugar intermedio. Es que estoy medio arrugado, es que estoy medio sucio, es que estoy... No, no es medio sucio, estás sucio o estás limpio. Y este tiempo
cada vez se va a hacer más notoria, eh, la diferencia se va a hacer cada vez más grande entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los que han jugado con las cosas de Dios se van a endurecer a tal punto que van a experimentar un odio profundo hacia Dios y un odio profundo hacia el pueblo de Dios, ¿sí? Tanto que se van a unir con el sistema de esta tierra para ser los perseguidores de la iglesia. Así es como se va a poner esto, ¿sí? Que van a ser los enemigos número uno de la iglesia, los que antes estuvieron con nosotros, que nos abrazamos, que nos dijimos bendiciones, hermano, aleluya, gloria a Dios. Esos van a ser nuestros peores enemigos, los que estaban jugando al cristianismo. Unos días sí, otros días no. Hoy digo la verdad, mañana miento, ¿sí? Hoy estoy muy santo, mañana fornico, ¿sí? Me meto en las discotecas, en todo eso. Mira, va a haber un momento donde Dios dice, ya no más juegos conmigo, ya no más. Te lo advertí, te dije tantas veces. Ahora el Señor deja de incomodarte con su espíritu. Incomodarte, digo porque hay personas que les molesta que Dios los corrija. En Génesis capítulo 6, el Señor dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, más serán sus días 120 años. O sea, Dios dijo, ya no los voy a molestar más, no los voy a incomodar más, no les voy a rogar más. El clamor ha sido tan grande y ustedes me han desobedecido. Dejaron de obedecerme para ligarse a las hijas de este mundo. La descendencia de Seth se unió a la descendencia de Caín para hacer todo lo que es perverso, como declara Romanos, tanto que pervirtieron la sexualidad, se entregaron en lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se volvieron desleales, traidores, asesinos, murmuradores, deshonrando a sus padres. Todo eso vino porque el Señor dijo, no les voy a rogar más, y el Espíritu de Dios cesó de hablar. Ya no había una voz que estuviera advirtiendo, ya no había una voz que estuviera invitando a la santidad, ya no había una voz que estuviera diciendo, corrígete. El Señor los entregó, los soltó a su maldad, a tal punto que la maldad llegó a estar sin freno sobre la tierra. Sin embargo, el Señor dijo, le quedan a esta tierra 120 años. El tiempo que se necesitaba para que el hombre llenara la copa de su maldad. Cuando llenó la última gota de la copa de su maldad, vino el diluvio sobre la tierra. Entonces, ¿qué es que hoy juego? Porque la gente piensa que se puede ir y puede volver. No, yo me voy y después vuelvo. Y uno dice, ay Dios, como si Dios fuera un juguete, como si uno pudiera jugar con las emociones, con los sentimientos, con la santidad. Me voy, vuelvo, vuelvo. Y va a haber un momento donde ya el Señor no te va a invitar a venir, donde vas a aborrecer la iglesia, donde vas a sentir apatía por las cosas de Dios, donde vas a querer pisotear la palabra, no vas a querer tener una Biblia en tu casa, donde el corazón se te va a llenar de tantas tinieblas y de tanta oscuridad y vas a empezar a blasfemar contra el Señor y contra sus siervos. Así van a ser las cosas, porque con el Señor no se puede tener ese fuego de hipocresía y de infidelidad. Además que la infidelidad es muy dolorosa, es muy dolorosa. Yo te digo, los seres humanos nos podemos levantar de muchas crisis, de estar enfermos nos podemos levantar, de una crisis económica nos podemos levantar, pero he visto gente morirse, he visto gente desear la muerte intensamente cuando en sus emociones, cuando su amor ha sido lacerado. Así que no pienses que el amor es para pisotearlo. Nadie quiere ser pisoteado en las cosas del amor, mucho menos Dios, mucho menos el Señor. Nosotros debemos tener respeto por el amor, tanto a nivel familiar, a nivel de pareja y mucho más hacia Dios. Entonces, cuidémonos porque hay un momento donde el Señor puede entregar a una persona a un juicio. Por ejemplo, la persona que juega con las cosas sexuales. Que conversaciones por el celular, que mamita linda, que cuando nos tomamos un tinto, que yo no sé qué. Y el Señor es, oye, pilas, cuidado, previniéndolo. Personas diciéndole, ten cuidado. Pero si esa persona insiste,
el Señor lo entrega a ese juicio, lo entrega en manos de una mujer extraña, porque es lo que dice Proverbios, que el hombre con el cual el Señor está airado es entregado al adulterio. Imagínate, gente piensa que el adulterio es un placer, que es un gusto, y el adulterio es un juicio de Dios. Dice, el hombre con el cual el Señor está airado es entregado en manos de una mujer extraña. ¿Sí? Gente jugó con eso, ahora está llorando, ahora quiere salir, no es capaz, no es capaz. Entonces, mira, vamos a empezar a hablar las cosas como son. Dice, si tú todavía tienes esa musiquita mundana y todavía te gusta hacer picardías, tú aborreces a Jesucristo. Tú aborreces al Señor y amas más las tinieblas que la luz. No digas que es que la vida con el Señor es difícil. Lo que pasa es que tú estás muy apasionado por el diablo. Estás en una pasión desbordante por las tinieblas. Ese es el mayor problema que se está presentando en tu corazón en este tiempo. Entonces, vemos este primer grupo que no le da la razón a Dios, que no le cede a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un amor por las tinieblas impresionante. Número 2. Miremos Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. En el versículo 10 al 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios le hizo un llamado a Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, en dos órdenes importantes que le dio, ninguna la cumplió. Ninguna la cumplió. ¿Por qué Saúl no obedecía a Dios? La respuesta la podemos encontrar ahí en ese mismo capítulo, del versículo 24 al 31. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Mira lo tremendo. ¿Qué piensa Saúl? ¿Por qué él desobedeció a Dios? Declara en el versículo 24, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Imagínate, temió al pueblo, sabiendo que el pueblo no escogió a Saúl, fue Dios el que dijo es Saúl, las suertes todas cayeron sobre él, Dios lo escogió, Dios le dio ese lugar. A nosotros no nos llamó un político, no nos llamó una congregación, a nosotros en el liderazgo que tenemos nos puso el Señor y lo que hacemos debemos hacerlo para Él, para honrar su santo nombre y para que lo que hagamos sea realmente prosperado por el Señor. Y también dice, y te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, porque temí al pueblo, en el versículo 24 y en el versículo 30 dice, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Qué tremendo es hacer las cosas para ser vistos por los hombres, como el Señor le declaró a los escribas y a los fariseos. Les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Aman las primeras sillas en las sinagogas, los lugares de importancia, los lugares de honor. Hoy, por hoy encontramos ministerios que son felices, que les digas, oye, recontrapóstol, reverendo, que les digan su excelencia, que les digan, no sé, una cantidad de cosas que
que son totalmente absurdas, absurdas. Encontramos en este tiempo personas aún haciendo diplomados de pastor, haciendo cursos para llegar a ser apóstol. Entonces el pastor ya no está contento con ser pastor, tiene que escalar, porque este mundo dice que hay que escalar, y entonces voy a estudiar para ser apóstol, voy a estudiar para ser un profeta, y uno dice, tonterías, son tonterías, el mundo de Dios no funciona así. El mundo de Dios es, yo te envío a hacer esto y punto. Tú eres, el Señor le dice a Jeremías, antes de que tú existieras, yo te santifiqué y te escogí para que fueras profeta a las naciones. Él no fue a un seminario importantísimo donde le enseñan a la gente cómo profetizar. Él fue instruido, enseñado por Dios, capacitado por Dios, porque los dones de Dios vienen de una manera sobrenatural y empoderan a una persona para llevar a cabo la labor que el Señor quiere que ejerza. Punto. No hay necesidad de hacer otras cosas. Nuestra única necesidad es permanecer en el secreto, buscando su rostro. El apóstol Pablo, el Señor le dijo, este hombre me es un instrumento escogido y le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y el mismo apóstol dice, yo fui escogido de último, como un abortivo. Ya, Dios me puso ahí, aunque yo era un perseguidor, yo estaba asesinando a la iglesia, era tremendo el apóstol Pablo contra la iglesia de Dios. Y el Señor dijo, pero este hombre para mí es valioso, es importante, lo voy a poner al frente. Y el Señor lo puso al frente y ya. Y ya, ¿ves? Entonces, ¿qué es eso de que queramos un reconocimiento? ¿Qué es eso de que la gente nos diga reverendo, que nos diga excelentísimo, que nos diga su majestad, que nos bese la mano, que hagan una cantidad de cosas y que la gente más bien se llena es como de orgullo, de soberbia, de altivez, pensando que está por encima de las personas a su alrededor? Yo te digo, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno con ese título absurdo y tonto, porque en Juan capítulo 13 dice que el Señor se despojó de su manto, y el manto en la Biblia representa autoridad, representa unción, representa llamamiento. El Hijo de Dios, el creador del universo, al que los ángeles le sirven, ante el cual los demonios se postran y tiemblan, está inclinándose con una vasija de agua, lavando los pies sucios de sus discípulos y secándolos con una toalla. Y cuando Él se pone ya de pie, les dice, si yo hice esto con ustedes, entre ustedes también lo tienen que hacer. Y acuérdense que el siervo no es mayor que su Señor. Pensamientos absurdos, argumentos absurdos, títulos que llevan a la gente a sentirse como rara, diferente, mejor, a caminar extraño, a hablar extraño. Yo te digo, necio, necio. Todo el que entra en ese mundo es un necio, pero de las necesidades grandísimas que podemos cometer, porque tenemos que caminar es bajito, en sencillez, en humildad. ¿Cómo nos vamos a hacer enemigos de Dios? Por llenarnos de soberbia, de altivez, por pensar que somos más grandes, más poderosos y todas esas cosas. Por eso, qué hermosa es la humildad. La humildad y la mansedumbre hacen parte del carácter de Jesús. Lo dijo en Mateo capítulo 11. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Nadie es más que nadie en el mundo del Espíritu. Nadie es más que nadie. El Señor declaró de Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino del Señor es más grande que él. O sea, el Señor nos deja como quien dice, mire, no se sientan orgullosos de nada. Estén orgullosos, siéntanse felices de que ustedes son salvos, de que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Aun cuando los discípulos echaron fuera a esos demonios que venían tan felices y el Señor se regocijó, el Señor saltó de alegría junto con ellos. Pero les digo, después cuando está hablando con ellos, les baja los humos y les dice, no se sientan orgullosos de eso. De que ustedes son hijos de Dios y que están inscritos en el libro, de eso sí. De lo otro, tranquilo, eso se va haciendo, y que no haya librando el corazón de ellos de todo orgullo, de toda altivez. ¿Por qué? Porque esa clase de cosas
es posible que nos llenen de deseo de reconocimiento. Cada vez que tú tengas una victoria tremenda en el Señor, te vas a ir al secreto y vas a renunciar a ella y la vas a poner en el altar de Dios. Así haya sido usado para levantar un muerto, para predicarle a multitudes, para hacer el milagro más tremendo que nunca se ha hecho sobre la tierra. Vas a ir al secreto y vas a poner esa victoria ante el Señor y le vas a decir: Señor, es toda tuya. Nada de esto es mío. Nada es mío y no voy a tocar nada de eso. No voy a coger ese lingote de oro ni esas monedas de plata. No voy a coger ese manto como lo hizo Acán cuando entraron a Jericó. Señor, todo esto es tuyo. Y quedas libre de esa carga y le das la gloria y la honra al Señor. Llevas toda esa conquista, ese botín a la casa de Dios, a la casa de los tesoros de Dios. Así es como trabajamos. Victoria muy grande, pero esa victoria fue del Señor. Yo después le entrego eso a Dios, yo quedo libre, ya que nadie me va a venir a decir: oye, tú eres tan tremendo. Qué tremendo es Quiquecito, qué tremendo, qué hombre, ni qué nombre. Soy igual que tú, no me alabes, no, por favor, no me eches, no me sobes, no, qué fastidio eso, no me pongas en peligro, porque me pones en peligro de llenarme de soberbia o de sentirme como que, uy, sí, verdad, yo tan tremendo que soy. No, por favor, no me hagas ese daño ni a ninguno de nuestros líderes, ni a ninguno de nuestros líderes. Tenemos una victoria, la llevamos a la casa, a los tesoros de la casa de Dios, y nosotros ya sabemos que estamos libres de esa carga tan grande. Y cuando tengas una gran derrota, también la vas a llevar allá al trono de Dios y le vas a decir: Señor, compartamos esta derrota. No quiero llevar esa carga de derrota en mi vida, porque las grandes victorias o las grandes derrotas pueden abatir a los hijos de Dios. Cualquiera de las dos posiciones es demasiado peligrosa. Por eso, cuando venzas, vas al Señor. Y cuando seas derrotado, también vas al Señor. ¿Sí? Y así vivimos en dependencia total de Él, de su presencia y de su palabra. No nos dejemos achicopalar porque un día vencimos o porque un día fuimos derrotados. Entonces, no vivas para honrar al hombre. No vivas para agradar al ojo, porque te vas a hundir. Vas a despreciar a Dios. Y en este caso se rompió ese manto, esa punta del manto se rasga. Cada vez que yo he visto que en la Biblia se rasgan mantos, tiene que ver con división. Si fue el manto que se rasgó en los días del rey Roboán, que lo rasgó el profeta Ahías para entregarle 10 trozos a Jeroboam y 2 pedazos a Roboam. Me encanta el manto de Jesús. Ese manto, aún los gentiles, esos soldados que vieron ese manto, lo estimaron y dijeron: es muy valioso, no lo rompamos, dejémoslo entero. Porque ese manto representa unidad, la unidad en la que debe permanecer la iglesia, el pueblo de Dios, la unidad que vino a traer Jesucristo. Ese manto no se puede partir, porque el Señor no se va a llevar pedacitos. Él no viene por la iglesia el 15 y por la otra el 23 o el 31, no, completa. El Señor lo quiere todo, el Señor no quiere pedazos, el Señor quiere todo. El manto de Cristo no fue partido, permaneció intacto. Así que, amada iglesia, vamos a librar esta batalla con honor. Vamos a rendir, a someter el corazón a Dios. No te acobardes en este tramo. No te acobardes. Y vas a mirarte al espejo y vas a hablar verdad contigo mismo. Si no has renunciado a tu pecado, a tu fornicación, a la musiquita de los 60, 70, 80 y 2000, es porque amas más las tinieblas que la luz. Es porque estás aborreciendo a Jesucristo. Es porque estás colocando en alta estima la basura de este mundo y estás menospreciando las riquezas que el Señor nos está dando a través de su Hijo. ¿Sí? Mírate al espejo y sé sincero y considera tu camino. Considéralo verdaderamente, porque no vamos a ser tenidos por inocentes. ¿Sí? El Señor quiere todo o nada. Todo o nada. Así es como funciona el mundo de Dios, para que Él nos pueda entregar todo
o nada. ¿Ves? Recuerda, el que fue fiel con los talentos y los administró bien, recibió todo. El que no lo administró, recibió nada. Aún lo que tenía, le fue quitado. Qué bueno es poder compartir con ustedes en este tiempo esta palabra. Eh, Le oro a Dios, Señor, danos corazón para oír. Eh, Escucho muchas historias de derrota. Constantemente escucho historias de derrota y pienso que hace años a esas personas les pusimos el consejo en el corazón. Les dijimos, mira, haz esto, que el Señor te va a bendecir. Y hoy por hoy vemos esas derrotas tan impresionantes y nos damos cuenta que el consejo que Dios puso en el corazón fue desatendido. Hoy por hoy no hay nada, no hay nada que recoger. Solo derrota, solo fracaso, solo tristeza, frustración, amargura, pobreza, desilusión. Esa es la cosecha de la desobediencia. Amada iglesia, por favor, sometámonos a Dios. La Escritura lo declara. Resistan al diablo, sométanse a Dios y el Señor nos va a bendecir, nos va a exaltar. Resistid al diablo, Él va a huir de vosotros. Someteos a Dios para que Él nos pueda exaltar. Lo declara Santiago en el capítulo 4 y lo declara también Pedro, creo que es en el capítulo 5 de su carta. Hermanos, muchas bendiciones, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Recuerda que estamos en diciembre, viene la familia de muchas partes, familia que no conoce al Señor, comparte con ellos, cuídalos, ora por ellos, pero no hagas lo malo que ellos hacen, ¿sí? Te bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas bendiciones.